Y hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Gracias en verdad a todas las personas por su gran apoyo. Y esta vez vengo con un nuevo video tutorial de cómo tener una cuenta PayPal de Estados Unidos. Una cuenta personal. Este es un video que en verdad me han pedido demasiado, así que bueno, lo realicé amigos. Y se preguntarán, ¿cuáles son los beneficios de tener una cuenta PayPal de Estados Unidos? Y es que simplemente evitas las molestias al enviar y recibir dinero por las altas comisiones. Hay menos probabilidades que tus pagos enviados o recibidos caigan retenidos. Excelente. Opción a recibir y a mandar pago gift o pago a familiares. Es decir, que cada pago que realices no van a tener que cobrar comisión por envío, sino que si envías 100 le va a llegar a esa persona. Así que bueno, excelente herramienta. Además de realizar muchísimos pagos donde no vas a tener que pagar dicha comisión. Así que bueno amigos, en resumen, es mucha ventaja tener un PayPal de Estados Unidos porque ya te ofrece mayor accesibilidad y ventajas a la hora de mover tu dinero. Ok amigos, así que bueno, si quieres tener una cuenta de PayPal de Estados Unidos, quédate en este video. Comencemos. Ok amigos, una vez ya en nuestro teléfono celular nos vamos a dirigir a nuestra Play Store o la App Store y vamos a buscar esta aplicación. La siguiente aplicación se llama Número eSIM. Colocan así y buscan y este es el logo de la aplicación. Vamos a abrir y vamos a proceder a descargar dicha aplicación. Yo no la voy a descargar porque ya tengo la aplicación descargada en el teléfono, pero ustedes le dan a descargar y esperen un momento. Una vez descargada, lo que vamos a hacer es vamos a abrir la aplicación y va a aparecer esto que pueden ver en pantalla. Va a estar cargando. Una vez cargada la aplicación, vamos a proceder a comprar el número. Ok amigos, nos dirigimos a donde dice número de teléfono. Allí podemos observar que hay muchísimos números para escoger de diferentes países que te ofrece esta aplicación, pero vamos a elegir a donde dice Estados Unidos y podemos observar que por tan solo €1 o $1 y pico podemos obtener un número de Estados Unidos. Esta aplicación es la que he conseguido con los números más económicos. Elegimos el estado donde queramos que sea nuestro número y además podemos elegir libremente el número que necesitemos en ese momento. Yo voy a elegir este número y vamos a darle OK. Nos va a cargar esta notificación y va a aparecer los planes que tiene esta aplicación por el año, por 3 meses y por mes. Obviamente voy a elegir un mes para que hagan la prueba. Leemos esto acá y vamos a darle donde dice continuar. Esperemos que se cargue y va a aparecer una notificación con nuestro número y hay que verificar si es real ese número. Ok, a continuación le damos confirmar y automáticamente se estará cargando la forma de pago. Ok, para los que quieran preguntarme, estoy pagando con Zinli, una tarjeta de crédito virtual. Se puede crear de forma muy rápida. Ok, le damos suscribirme y automáticamente ya se está procesando el pago por tan solo $2. El número de Estados Unidos. Ok, sumamente económico y que te va a servir de mucho. Ok, le damos en no gracias y se estará cargando la solicitud en un momento. Y listo amigos, de forma automática y en tan sencillos pasos ya hemos obtenido nuestro número de Estados Unidos para crear nuestra cuenta PayPal. Ok, así que bueno, de esta manera nos va a aparecer nuestro número y el número que hemos obtenido. Podemos acceder a comprar créditos para llamadas nacionales e internacionales, pero por los momentos lo que vamos a hacer es vamos a confirmar nuestro número. Nos vamos al logo del mensaje. Ok, a esta notificación vamos a darle permitir y luego vamos a darle a verificar. Nos va a corroborar que ese es el número que tengamos y vamos a activar la cuenta enviando un mensaje a nuestro número de teléfono. Ok, el sistema de seguridad está verificando que no somos robots y por eso está cargando esta barra que está acá. Esperemos que se cargue. Ok, y listo amigos, lo que prosigue es darle donde dice activar cuenta y nos va a llegar un mensaje a nuestro número de teléfono. Ok, le damos acá a donde dice activar cuenta. Esperemos que se cargue el recacha y listo, ya el mensaje ha sido enviado. Lo que vamos a hacer es vamos a dirigirnos a nuestro buzón de mensajes en nuestro teléfono celular y allí va a llegar el mensaje con el código que tenemos que meter en dicha aplicación. Ok, ese es el código. Lo que vamos a hacer es copiarlo y colocarlo en la aplicación de número. Colocamos dicho número y vamos a activar la cuenta. Amigos, le damos a activar cuenta y de forma automática ya hemos verificado nuestro número. Nos dirigimos a donde dice mis productos y allí podemos ver
el número de teléfono que ya hemos comprado. Ok amigos, ya contamos con una de las cosas más importantes para crear nuestra cuenta PayPal, ya que muchas personas se paran por no tener un número a donde llegue el mensaje. Ok, ahora lo que voy a hacer es grabar desde la pantalla de mi teléfono para que puedan ver el procedimiento en PayPal. Ok, así que bueno, ya volvemos. Ok amigos, voy a grabar de esta manera ya que intenté grabar pantalla y por las políticas de PayPal no me dejaba capturar el video acá en el teléfono, así que bueno, tuve que buscar otro teléfono más, otro celular para poder grabar y que pudieran ver el paso a paso de cómo tener esta cuenta de PayPal de Estados Unidos. Ok, lo primero que vamos a hacer es que si ya tienes PayPal instalado o lo descargaste, no hagas esto, pero si ya lo tienes descargado, vamos a darle acá, presionamos, vamos a darle la I de información, ok, y vamos a donde dice almacenamiento. Acá vamos a eliminar todo tipo de caché y luego vamos a eliminar los datos, ok, sin abrir la aplicación. Okay, una vez ya eliminados los datos y el caché, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro VPN. Yo recomiendo, si es de forma gratuita, Turbo VPN, o si es pago, cualquier tipo de VPN pago. Yo voy a utilizar NordVPN, un VPN que me ha servido bastante, pero si es de forma gratuita, recomiendo Turbo VPN, que también funciona muy bien. Ok, vamos a abrir cualquier VPN que tengamos en este momento, VPN que sirva, y vamos a ir al servidor de Canadá. Ok, cualquier VPN que descargue, tienes que darte cuenta que sea en Canadá que abramos el VPN. Una vez abierto el VPN y verificado que esté conectado a Canadá, vamos a abrir nuestro PayPal. Ok, tiene que aparecer así estas letras en inglés. Ok, pasamos y vamos a dar a donde dice registrarse. Tenemos que estar muy pendiente de esta banderita que se encuentra aquí en la parte superior de la pantalla. Debemos verificar que sea de Canadá. Colocamos Estados Unidos, ok, y luego colocamos nuevamente Canadá y verificamos que sea esa bandera que esté, porque a veces aparece que se conecta en Francia o en otros países y tenemos que verificar. Recomiendo siempre colocar Estados Unidos y luego la bandera de Canadá. Ok, vamos a colocar el correo que tengamos predestinado ya para nuestra cuenta PayPal, ¿no? Entonces abrimos acá, le damos siguiente. Ok amigos, como podemos ver, tenemos que ir ya a nuestro número. Vamos acá, número. Ya les enseñé dónde puedes conseguir el número en la aplicación. Vamos a mi producto, vamos a mi número de teléfono y vamos a anotar este número de teléfono que tenemos acá. Ok, este siempre va a ser el principal. Vamos al segundo. Una vez colocado el número, vamos a darle siguiente. Ojo, a veces va a aparecer que hay un error en el número, pero tenemos que volvernos a salir, desactivar el VPN, volver a activar el VPN y volver a abrir la cuenta desde cero. Ok, vamos a darle siguiente y aquí aparece el mensaje que tenemos que pasar. Le voy a dar aquí copiar y pegar. Ok, para abrir. No se pegó. Bueno, vamos a ver cuál es el código. Ok amigos, una vez colocado el código, vamos a darle en realizar y vamos a crear una contraseña. Ok, una vez creada la contraseña, vamos a darle a siguiente. Ok, ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a colocar todos los datos si no estoy en dicho país? Ok, vamos a abrir esta página, vamos a colocar Fake Name Generator. Ok, vamos a abrir esta página. Ok amigos, esta es la presentación de la página. Vamos acá a donde dice Estados Unidos y vamos a donde dice Canadá. Ok, buscamos por acá, vamos a Canadá y vamos a generar. Ok, vamos a copiar todo tal cual.
Ok amigos, la fecha de nacimiento si la puedes colocar con tu fecha de nacimiento, no hay ningún problema. El aceptar y la ocupación, vamos a colocar analista, vamos a colocar SEO, que normalmente es lo que se coloca acá. Ok, vamos a darle en siguiente y vamos a colocar lo que es la dirección 1 y la dirección 2. Ok, dejamos acá esta palomita aquí y vamos nuevamente a la página. Aquí nos va a aparecer todo amigos. Vamos a colocar acá la línea de dirección número 1, que siempre es la primera línea. Pegamos, ok, y automáticamente va a llenar todo. Ok, vamos acá a la línea número 2. Se me olvidó algo muy esencial, ya lo voy a colocar. La número 2 va a ser esta que está acá, y para el código postal, para copiar, para conseguir el código postal de esta dirección, vamos a copiar, vamos a colocarlo acá en el buscador. Ok, colocamos Canadá y colocamos la dirección, y este va a ser el código zip. Ok, el código postal va a ser esta. Vamos a abrir acá, vamos a copiar el número, el código postal de dicha dirección. Ok, colocamos ya el código postal y vamos a crear la cuenta. Acá nos va a pedir una explicación de por qué estamos creando la página. Vamos a enviar dinero. Vamos a omitir todo esto que está acá. Ok, omitimos y vamos a abrir nuestra página. Ok, aparece que está descargando unos archivos de idioma de inglés. Esperemos que se termine de descargar. Y listo amigos, ya hemos creado nuestra cuenta de PayPal. Ok, habrá muchas preguntas sobre esta cuenta de PayPal, o sea, cómo la podré utilizar. Es lo mismo que la cuenta de Estados Unidos, literalmente sí. Te vas a ahorrar toda la comisión, porque recuerda que los PayPal de Latinoamérica, al enviar de un PayPal a otro, cobran comisión, te retienen el pago y muchas cosas. Sin embargo, con estas cuentas no, te sirve como SEO. Para pagar el número, solamente lo que tienes que necesitar son $3 mensual. Ahora, ¿qué te recomienda esta cuenta? Verificarla. La podemos verificar con una tarjeta de crédito normal de otro país, una Zinli, con esas tarjetas de crédito virtuales se puede verificar estas cuentas. Ahora, te recomiendo irla moviendo de forma progresiva, irla moviendo de a $20, de a $5, y así. Ya me llegó aquí otro mensaje. Ok amigos, con esto vamos a tener muchísimas ventajas a la hora de enviar y recibir dinero a nuestra cuenta PayPal. Vamos a nuestro perfil y podemos observar que la cuenta no está limitada, es decir, que la cuenta la agarró. ¿Qué es lo que prosigue? Vamos a confirmar el correo. Ok, ahora, ¿cómo confirmo yo el correo? Ok, vamos a darle donde dice confirmar y va a enviar un código a nuestro correo. Ok, entonces vamos a enviar el código. Ok, y vamos a ir a abrir este correo vamos a abrir el correo desde Google, pero desde incógnito amigos, no lo abramos desde nuestro teléfono. Ok, vamos a abrir el código. Ok amigos, una vez ya en nuestro correo, vamos a abrir y vamos a copiar este código que está acá. Ahora se pueden preguntar, este correo es de Venezuela, ok. Normalmente no tiene nada que ver que uno entre con VPN, no hay problemas con los correos, uno puede loguearse desde un VPN de España, de donde sea, y no va a tener problema con eso. Ok, vamos a abrir nuevamente PayPal y vamos a colocar el número.
Ok, vamos a confirmar. Confirmamos el código y listo, amigos, ya tenemos nuestra cuenta de Estados Unidos de PayPal. Ok, ya lo que queda es colocar una tarjeta si quieres, terminar los pasos y esperar algunos días, algunas semanas para comenzar a utilizar tu cuenta PayPal. Lo recomiendo. Ok, recuerden siempre abrirla desde tu aplicación y no abrirla desde Google, desde el escritorio. Ok, ya esto va a quedar guardada en tu teléfono, y lo que tienes que hacer es abrir tu VPN de preferencia, colocar la ubicación en Canadá y abrir tu cuenta de PayPal. Ok, amigos, para cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios, que con mucho gusto estaré respondiendo. Ok, dale like si te gustó el video, si te funcionó. No olvides que cualquier duda yo la estaré respondiendo, amigos. Me puedes también comunicar por mi WhatsApp personal de comercio, y también le estaré explicando por mis redes sociales. Así que bueno, amigos, si te gustó este video, dale like, comenta.